Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ámbar Núñez, estudiante de la Universidad de Carabobo de Contaduría Pública. Les vengo a hablar sobre el control interno y formulario, que les presentaré a continuación. El Comité de Organizaciones patrocinadas de la Comisión TY, curso en inglés, define el control interno como un proceso efectuado por el Consejo de Administración, la gerencia y otros empleados, diseñado para brindar una seguridad razonable con respecto al logro de los objetivos. Los controles deben promover la eficiencia, reducir el riesgo de pérdida de activos, asegurar la confiabilidad de los estados financieros y el cumplimiento de las leyes y reglamentaciones pertinentes. Los controles internos incluyen políticas, procedimientos y prácticas en cada uno de los niveles organizacionales, y tanto la gerencia como los auditores internos deben comprender en profundidad los controles para documentarlos. La importancia. Cuanto mayor y compleja sea una empresa, mayor será la importancia de un adecuado sistema de control interno. Pero cuando tenemos empresas que tienen más de un dueño, muchos empleados y muchas tareas delegadas, es necesario contar con un adecuado sistema de control interno. Este sistema deberá ser sofisticado y complejo según se requiera, en función de la complejidad de la organización. Los objetivos: promover la efectividad, eficiencia, economía en las operaciones y calidad de los servicios. Proteger y conservar los recursos contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. Elaborar información financiera válida y confiable. Los principios del control interno. Autorregulación, autocontrol. Es la capacidad que ostenta cada trabajador al servicio de la empresa para controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su función, de tal manera que la ejecución de los procesos, actividades y o tareas bajo su responsabilidad se desarrollen con fundamento en los principios establecidos en la Constitución política. Autorregulación. Es la capacidad institucional para aplicar de manera participativa al interior de la administración los métodos y procedimientos establecidos en la normatividad que permitan el desarrollo e implementación del sistema de control interno bajo un entorno de integridad, eficiencia y transparencia en la actuación. La autogestión es la capacidad institucional de empresa para interpretar, coordinar, aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa que le ha sido asignada por los directivos. La clasificación. Tenemos la administrativo y contable. En el control interno administrativo no está limitado al plan de la organización y procedimiento que se relaciona con el proceso de decisión que lleva la autorización de intercambio, sino que se relaciona con la eficiencia en las operaciones establecidas por el ente. El control interno contable comprende el plan de la organización y los registros que conciernen a la salvaguarda
de los activos y a la confiabilidad de los registros contables. Estos tipos de controles brindan seguridad razonable. 1. Los intercambios son ejecutados de acuerdo con las autorizaciones generales o específicas de la gerencia. 2. Se registran los cambios para mantener un control adecuado y permitir la preparación de los estados financieros. 3. Se salvaguardan los activos, solo accesándolos con autorización. 4. Los activos registrados son comparados con la existencia. Ejemplo, control interno administrativo, cotización de compras, el más barato. Control interno contable, perfecto registro de ingresos de materia prima. Los tipos. Control interno administrativo. Son los mecanismos, procedimientos y registros que conciernen a los procesos de decisión que llevan a la autorización de transacciones o actividades por la administración, de manera que fomenta la eficiencia de las operaciones, la observancia de la política prescrita y el cumplimiento de los objetivos y metas programadas. Control interno financiero. Son los mecanismos, procedimientos y registros que conciernen a la salvaguarda de los recursos y la verificación de la exactitud, veracidad y confiabilidad de los registros contables y de los estados e informes financieros que se produzcan sobre los activos, pasivos, patrimonio y demás derechos y obligaciones de la organización. Control interno previo. Son los procedimientos que se aplican antes de la ejecución de las operaciones o de que sus actos causen efecto. Verifica el cumplimiento de las normas que lo regulan y los derechos que las respaldan y asegura su conveniencia y oportunidad en función de los fines y programas de la organización. Control interno concomitante. Son los procedimientos que permiten verificar y evaluar las acciones en el mismo momento de su ejecución, lo cual está relacionado básicamente con el control de calidad. Control interno posterior es el examen posterior de las operaciones financieras, administrativas y se practica por medio de la auditoría gubernamental. Métodos de documentación y evaluación del control interno. Cuando se evalúan los controles internos, la documentación de esta evaluación se realiza en los papeles de trabajo, los cuales deben estar elaborados de tal forma que soporten apropiadamente la evidencia de la evaluación de los sistemas. Métodos y procedimientos del control interno general. Existen diferentes técnicas para documentar la evaluación del control interno contable, a saber, cuestionario, narrativo, flujogramas. Cuestionarios. Los cuestionarios son la técnica más antigua para documentar y evaluar el control interno y consiste en la formulación de preguntas agrupadas en una de las siguientes formas. 1. Por cuentas principales de los estados financieros. 2. Por departamento de las empresas. 3. Por ciclos del negocio. 4. Generales. Narrativo. Al igual que los cuestionarios, los narrativos son técnicas que tienen el objetivo de documentar los controles internos, pero con la peculiaridad que se tiene un mayor nivel de detalle, en contraposición a los cuestionarios que lo general son más puntuales. Con un narrativo, la evaluación y documentación de los controles internos es más detallada, de tal forma que se permitan
realizar comentarios a los aspectos en el reflejado. El flujograma. Son técnicas de documentación más gráfica que narrativa. Se utiliza cuando se desea tener una primera apreciación acerca del funcionamiento de un procedimiento a nivel general. Informe de control interno. Es un informe dirigido a la alta gerencia de una entidad, en el cual se detallan todas las instituciones o debilidades encontradas en la evaluación de los sistemas, métodos y procedimientos de contabilidad usados. El informe de control interno debe ser redactado en un estilo sobrio, en el cual no se debe en ningún caso personificar o señalar cargos específicos en la entidad acerca de las responsabilidades detectadas como debilidad. Los informes pueden ser emitidos por el Departamento de Auditoría Interna o por el Contador Público Independiente que ha examinado los estados financieros. Las responsabilidades de cada uno son diferentes, por tanto, el alcance del trabajo de evaluación del control interno contable y su informe relacionado. El control específicos en compra, venta e inventario. A continuación le mostramos un cuadro donde aparece el concepto, principios, objetivos, controles básicos del control interno de compra. Tenemos el proceso operativo de una transacción de compras, el proceso operativo de la transacción de compra, de la contratación de compra y el proceso operativo de la recepción de mercancías. El cuadro del control interno de inventario y el cuadro del control interno. Con esto concluimos todo lo que tiene que ver con el control interno. A continuación les presentaré un material donde le hablaremos de los formularios. Formularios. Es la base o instrumento sobre el que se sustenta la transmisión, registro y control de la información relacionada con las operaciones de la organización. Debe diseñarse tomando en consideración la necesidad y características del sistema o procedimiento en el cual va a ser utilizado. Procedimientos de la sistematización de formularios. Se podría definir este título como la técnica y arte de estudiar, diseñar, usar, mantener, proteger y eliminar cuando así proceda. Los formularios de una empresa. Se asume que los reportes y los registros forman parte de los formularios. Los objetivos y las ventajas de formularios. 1. Provocar una actitud mental favorable en él. Facilitar la anotación de los datos. Facilitar el uso posterior de los datos. Reducir al mínimo la posibilidad de errores, tanto en la anotación como en la toma de los datos. Economía en el material, en impresión y en uso. Combinar un formulario con otro para crear un juego. Subdividir un formulario con otros varios cuando así convenga. La zona de formulario. Por lo general, todo formulario consta de 5 zonas de datos, los cuales son la identificación, que consiste en el título y el número del formulario, así como el número de serie, si fuese prenumerado. Las instrucciones, que pueden ser de dos tipos: A, las que explican cómo se debe llenar el formulario, y B, las que indican cómo se deben distribuir las copias una vez lleno el formulario. 3.
La introducción, que consiste en los datos que preparan la acción o el acto que tendrá lugar. Señalan la persona a quien se dirige, cuándo y dónde tendrá lugar la acción, etc. El cuerpo. La conclusión, que comprende las firmas, las aprobaciones y otros datos finales que tienen por objeto dar validez material del cuerpo. Los márgenes y el espaciamiento horizontal y vertical no son precisamente datos, pero es conveniente incluirlos aquí. La estandarización de formularios es un procedimiento sistemático para la eliminación de tamaños y otros elementos innecesarios al efecto de la mayor economía posible en la adquisición y el uso de los mismos. La estandarización por funciones, que es la clasificación de las formas impresas por el título con el fin de agrupar todas las que tengan el mismo título y de determinar si aquellas que teniendo el mismo título y perteneciendo a distintos departamentos se podrían combinar en una sola forma. 2. La estandarización por el tamaño, de la forma, que consiste en la selección de los tamaños del papel, de las formas que serían adecuados para el equipo existente al próximo tiempo que tales tamaños resulten económicos al cortarse de hojas mayores. 3. Estandarización por la clase de papel, que involucra la selección de un número mínimo de clases de papel, terminado, formación, peso, color, etc., que llenarían los requisitos de todas las formas en uso en la organización y en la especificación de las clases más económicas para cada forma. Estandarización de los métodos de producción y tipografía, lo que comprende la selección del método de producción a emplearse en cada una de las clases de formas y la selección de las caras, de los tipos y de otros elementos tipográficos a usarse. 5. Estandarización de las órdenes a los impresores, que consiste en A. Especificación de las cantidades a comprarse desde el punto de vista más económico, y B. Agrupación de las órdenes de acuerdo con la clase de impresión. Elementos y factores del diseño de formulario. En el estudio del diseño de formas se ha encontrado conveniente considerar que las mismas comprenden 7 elementos, los cuales son: 1. Copia. 2. Delineación y presentación. 3. Material de registro. 4. Anotaciones y marcas. 5. Reproducción. 6. Encuadernación y archivamiento. 7. Procesamiento. Debe tenerse en cuenta que estos elementos no pueden ser considerados o analizados individualmente, sino que es necesario prestarle atención a todos. Con esto concluimos los temas de control interno y formularios. Espero les haya gustado y cualquier duda o sugerencia lo dejan en los comentarios.